Son las 7:29. Vamos a analizar el momento político. Repunta la pugna de poderes entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Vamos a enlazarnos en vivo con la ciudad de Cuenca. Está Caroline Ávila Nieto. Ella es académica, especialista en temas de comunicación, analista política. Para quienes no la conocen, se las presento. Caroline, qué gusto saludarte. Buenos días. Hay este repunte en los dimes y diretes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora fue el propio presidente Noboa quien enfiló contra su antiguo aliado Henry Kronfle. ¿Cómo leemos esto en estos momentos preelectorales? Buen día. Muy buenos días, Milton. Un abrazo cariñoso para ti y para toda la audiencia. Estamos viviendo, como tú muy bien mencionas en la introducción de tu pregunta, momentos preelectorales. Estamos viviendo el rol de un presidente candidato. Y el presidente candidato necesita polarizar, necesita marcar distancias, diferencias, de acuerdo a la plataforma política que sus asesores le habrán dicho es la más adecuada para posteriormente estructurar ya lo que vendría a ser la campaña como tal. Es una campaña que prácticamente, al menos desde el Ejecutivo, está bastante en marcha por el lenguaje utilizado, por las estrategias que hemos visto, inclusive, por ejemplo, la de ayer, y las reacciones que está además provocando. Lo interesante es que todo esto se hace en el marco de un discurso, de una narrativa que evoca a un nuevo Ecuador que hasta ahora lo que hace a la ciudadanía es simplemente seguir insistiendo sobre prácticas políticas de las cuales ya estábamos acostumbrados. Ahora, el presidente de la Asamblea dice que el presidente Noboa está buscando un rival, está buscando un enemigo con quien enfrentarse en este tiempo. ¿Puede tener razón el presidente Kronfle? Que a propósito, ayer el presidente Noboa hace una cadena radial, ataca a Kronfle, y el Kronfle hace su propia cadena. Entonces, ¿en qué estamos? Precisamente en lo que acabamos de mencionar, en esos dimes y diretes y en esas prácticas de las cuales estamos acostumbrados. Kronfle es uno de los políticos que más experiencia tiene entre los que en este momento está ejerciendo la práctica política, valga la redundancia, y no le falta razón al detectar este ánimo de buscar un adversario. Pero también entiendo que lo que está haciendo la Asamblea es caer en ese juego al estar intentando estas réplicas y contrarréplicas. Quizás lo mejor que se puede hacer cuando hay una suerte de bullying, como él mismo ha manifestado, acusando de esta manera al rol del Ejecutivo, es buscar un arbitraje o establecer unos límites y no necesariamente bajar a la misma cancha y tratar de pelear con las mismas herramientas, sobre todo porque eso no conduce a nada bueno en términos de lo que la sociedad necesita y sobre todo para poder solucionar los principales problemas de la ciudadanía. Pero no puede ser leído al revés, Caroline. ¿No será que Kronfle es el que se ha montado ya en el caballo preelectoral y busca una candidatura? Ya lo vimos ayer haciendo TikToks para responder de alguna manera también al gobierno. ¿Y no será que él es el que está buscando el rival político a enfrentar y buscar derrotar? Y precisamente te decía que lamentamos mucho que ingrese Kronfle a ese tipo de arena, de escenario, en donde además se sabe bien que quien mejor maneja ese tipo de elementos seguirá siendo Noboa, al menos en esa lucha o en esa disputa entre los dos nombres que tú acabas de mencionar. Lo triste, diremos así, en este tipo de espacios es que se siga dando este tipo de prácticas que no corresponden a lo que se anhela como mejoras en el ejercicio de la política. Recordemos que ese tipo de idas y venidas fue lo que le produjo luego a Guillermo Lasso esa enorme ruptura con la clase política y luego el fracaso en general, no solo del gobierno, sino en general, que termina siendo la muerte cruzada. No queremos volver a esas circunstancias. Entendemos que, por supuesto, siendo este un proceso electoral, se están viviendo este tipo de riñas en una cancha que todavía me parece muy pronto como para entrar.
Pero ¿quién se desgasta más? Porque leo que cuando el presidente Noboa fue elegido, respondía quizás a un desgaste de la ciudadanía de ver estos enfrentamientos políticos, de ver a los políticos atacando a los otros políticos y los otros políticos respondiendo, y todo en un relajo político. Y ahora el presidente Noboa, después de su discurso de inauguración, que dijo que no tenía estas animadversiones, las está teniendo. Creo que hay un desgaste conjunto, diremos así, porque si, por ejemplo, miramos las cifras de SEDATUS, el nivel de pérdida de credibilidad que ha tenido el presidente Noboa, así como también el aumento del rechazo, porque una cosa es tener aprobación en ciertos números, como menciona muy bien el informe de SEDATUS, sin mayor variación, o al menos 5 o 6 puntos en ese descenso, en donde sí hay que comenzar a observar los cambios, es en el aumento del rechazo y en la pérdida de credibilidad. Entonces allí comenzamos a ver ciertos efectos de actitudes políticas a propósito del giro que ha tenido el presidente. En esa arena, Cronfle está intentando ingresar, quizás por la recomendación que sus asesores le habrán dado, ¿no es cierto?, de hablarle a cierto sector o hablar en los códigos que sobre todo TikTok plantea. Puede ser interesante, y no porque me guste o no, simplemente porque me parece un objeto de análisis que vale la pena revisar, si es que le resulta o no efectivo a Cronfle, y esto solo sabremos en los próximos días. Es un riesgo sin lugar a dudas. Ahora, hablemos ya de la arena política y de quiénes más están ingresando. El viernes, Henry Cucalón ya confirmó que va a ser candidato a la presidencia de la República por Construye. ¿Cómo puede afectar esto en el tablero político electoral y en las aspiraciones de los que ya están? Bueno, en este caso, los 3 nombres que estamos discutiendo siguen estando en una arena política del centro hacia la derecha. Entonces, esta participación, en el momento en que comience a recoger vuelo, y tal vez me queda ahí pendiente de reflexionar sobre si una posibilidad que ingrese o no Otto Sonnenhosner, por ejemplo, y habrá que ver qué decide Jan Topic, aunque ha dicho que no, pero yo nunca descarto en la palabra de un político hasta el último día, la verdad, es que seguirán planteando propuestas en ese segmento que está del centro hacia la izquierda, porque recuerda que la primera vuelta en el caso del Ecuador resulta ejercer como una gran primaria, si tú quieres, para luego ver exactamente quién terminará enfrentando al correísmo. Al menos ese ha sido el guión electoral durante las últimas ediciones. Habrá que ver si es que existe algún cambio para el próximo febrero. Pero lo que quedaría es todavía un grupo que está intentando rasgar algunos votos frente a un candidato en ese segmento. Me refiero al de la derecha, que está mucho más sólido que sería el actual presidente, ¿no? A ver, pero quizás ahora cambie el escenario, porque antes, como tú dices, se buscaba quién enfrente al correísmo, pero con los números que estamos viendo, a lo mejor hoy buscamos ver el correísmo a quién va a enfrentar, que no es lo mismo. Sin duda, sobre todo porque vemos que hay un descenso y no vemos que en el caso del gobierno, del Ejecutivo, existan decisiones estratégicas que le ayuden a frenar ese descenso, a mejorar los indicadores, como mencionaba hace un minuto, en credibilidad, o a tratar de reducir en algo el rechazo. El ejercicio de ayer de esa cadena, por ejemplo, con la misma secretaria de comunicación fungiendo de entrevistadora, lo único que hace, además de lastimar la credibilidad del Ejecutivo, es también lastimar el trabajo de los medios de comunicación. No por nada, según el estudio del Latinobarómetro, tenemos en el Ecuador nada más que un 36% de confianza en el sistema medial. Ejercicios como esos se prestan a reducir todavía más esa confianza. Y habrá que ver todavía los resultados en los próximos meses, pero también los golpes económicos que el presidente ha tenido que tomar, ¿no es cierto?, están afectando su popularidad. Habrá que ver cómo llega de aquí a noviembre, que en principio sería
el inicio de un proceso electoral, sobre todo con la competencia con la que en este momento va a enfrentar, inclusive con intentos en su propia arena, como es el caso que estamos viendo de Kronfle. Ya que había mencionado al correísmo, es la primera vez en mucho tiempo que vemos una encuesta en la que el correísmo no esté primero. Es más, está segundo y de lejos por el que va primero. Y es parte de ese desgaste. Ahora, recordemos también que viene siempre el correísmo haciendo ese tipo de ejercicios hasta cuando inicia la campaña, y entonces una de las primeras estrategias que suele hacer el correísmo es reavivar su masa, reavivar su voto duro o su voto más proclive, ¿no es cierto?, hacia ese segmento. Creo que en este momento no queda claro qué candidatura hay. Tampoco queda claro ese escenario. En la izquierda la intención de conversar, de aliarse, sigue todavía vigente. Hay declaraciones interesantes que se presentan, pero también hay las mismas frustraciones y retrocesos que al menos quienes hacemos análisis estamos bastante acostumbrados. Yo diría que nos toca, sobre todo en el segmento de la izquierda ideológica en Ecuador, esperar hasta agosto a ver cómo se decantan esas candidaturas, a ver si consolidan, quizás, siguiendo el ejemplo de Francia, consolidan algún tipo de asociación estratégica de no ejercer daño para ver qué pasa, por ejemplo, en una segunda vuelta. Sería interesante ver si esas conversaciones en algún minuto comienzan ya a concretar en nombres específicos. Pero el correísmo, podemos ver más correísmos, digamos así, en esta primera vuelta, porque hay gente que quiere ser candidata, que va por eso, por ejemplo, Rabascal, por ejemplo, el partido Reto del alcalde de Guayaquil, es decir, podría haber de la tendencia más candidatos. ¿Eso no los parte? Diremos, y me parece interesante que exista este ánimo y esta participación por estar dentro del lugar en donde se debate y se ejerce la democracia, que es el proceso electoral. Pero como conversábamos hace unos días con Álvaro Merchante de Comunicaliza, tampoco es saludable tener una sábana tan grande y una dispersión tan importante de votantes y de votos a partir de la gran cantidad de candidatos en los distintos segmentos. Lo ideal fuera, querido Milton, es que estos números que presenta Cedatos, Comunicaliza y todos estos estudios previos, Ipsos también hizo lo propio, es que permitan a los distintos partidos y movimientos políticos buscar alianzas estratégicas de manera que puedan ser mucho más eficientes esa participación en un proceso electoral. Yo sé que estoy hablando y pidiendo mucho en este minuto, porque también hay los intereses propios de cada partido y movimiento, pero lo ideal, ¿no es cierto?, lo deseable es que estas referencias en cuanto a números sirvan para que se aclaren un poco más, se desalienten algunas candidaturas y puedan consolidarse pactos y alianzas, que es lo más saludable en una participación democrática. Y esto va para ambos sectores, tanto para la derecha, por supuesto, como para la izquierda, que es en donde estamos viendo todavía mucha dispersión. Bueno, sábanas siempre vamos a tener, sino que a veces serán sábanas de 2 plazas y a veces de 3 plazas. Carolina Ávila, gracias por acompañarnos. Buen día. Exacto. A ti, gracias por la invitación. Carolina, un gusto saludarles. Buen día. Carolina Ávila Nieto es investigadora en temas de comunicación, analista política y académica. Pausa y volvemos con Hernán Pérez Luz.